I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God, my Savior, the one who. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God. Labios para bendecir sus vidas, la vida del pueblo de Dios. Amén, iglesia. ¿Cómo se llama la serie del mes? Uy, aquí la única que se lo sabe es Julie, no, qué vergüenza. ¿Cuál es la serie del mes? ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Ay, Dios mío, menos mal que no están los pastores. Bueno, el título que hoy vengo a compartirles es el avance a la madurez como cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas maduras hay en esta casa? Eso se tiene que decir por fe. Yo soy madura en Cristo. Quizás no lo veo, pero Cristo ya lo hizo en cada uno de nosotros. Amén, 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 amén. Pues ese es el tema de hoy que les quiero compartir. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a crecer, a madurar, a tener conocimiento de la palabra de ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de Dios, para que así podamos cumplir con ¿qué? Con el propósito por el cual estás en este lugar. Antes pensábamos que teníamos cada uno un propósito, ¿verdad? Mi propósito era, no sé, evangelizar, predicar, cantar. Un propósito decíamos, y cuando orábamos, Señor, gracias por unir esos propósitos. Pero en Cristo y con el entendimiento que nos ha dado en todo este tiempo, hemos entendido que no hay cada uno tiene un propósito, sino que hay un solo propósito, y ese propósito es manifestar a quién. Por tanto, cada uno de nosotros forma una iglesia. Y por fe vamos a decir que somos una iglesia que está madura en Cristo, que está formando el cuerpo de Cristo. Amén. Yo le decía a Julia hoy que llegué, no sé cómo empezar la introducción a la palabra, porque sí, me estudié la palabra, me encanta la palabra que estudié porque la viví durante este tiempo, pero no tenía una introducción exacta. Pero Dios todo lo tiene planeado, ¿verdad? Me venía en el metro y digo, ¿cómo lo hago, Señor? Y caminando, le pedí al Señor que me diga cómo empezar. Entonces, el tema que hoy les traigo es la madurez. Pero si bien es cierto, en las congregaciones hay mucha gente que vive aún en la eterna infancia. ¿Ustedes lo han visto? La eterna infancia del creyente. Y yo decía, ¿por qué? Porque existe entre nosotros. La pregunta es que no seamos nosotros mismos. Pero existe dentro de las congregaciones un eterno infante. Y no por la edad, sino porque no ha madurado. Que muchas veces, ustedes ven esta plantita, la ven bonita, ¿verdad? Está bonita, está creciendo, está linda, ¿verdad? Y vemos que da fruto, que está creciendo. Pero a la vez decimos, le mandamos a hacer algo, o pedimos hacer algo, o tienen que ir a hacer algo y no quieren hacer nada. O no entienden la palabra de Dios. No hay madurez en ellos. Entonces uno lo ve todo bonito, todo lindo, pero cuando lo coge, ¿qué pasa? Miren, está fofo. No se preocupe que yo lo limpio después. Está fofo, se salió a la primera. Es un eterno infante. Un creyente que no ha crecido, que no ha madurado, que por fuera se ve tan lindo, pero que por dentro no hay nada. Y lamentablemente
en las congregaciones aún hay de ese tipo de creyentes. En cambio, a veces decimos, uy, no, esta plantita tan chiquitica, tan feíta quizás, simple, no tiene muchas cosas bonitas ni colores, pero cuando la cogemos, y que estamos bien plantados y que la madurez está en cada uno de nosotros y que vamos a dar fruto al 100 por 1. Amén, iglesia. Entonces, de esa madurez vengo a hablarles yo, de ser plantados en la roca fuerte que es Cristo Jesús, de diferenciar a los eternos infantes que hay entre nosotros, pero no para juzgarlo, sino para que les ayudemos a crecer y a conocer la madurez en Cristo y poder formar ese cuerpo, porque una mano no puede ser distinta a la otra, ni un pie al otro. Vamos creciendo y vamos madurando juntos. Y si usted al que tiene al lado le tiene que ayudar, se le ayuda. Amén. Vale. El primer punto, ahora vamos a ver unos puntos y unos subpuntos. El primer punto, la eterna infancia de algunos creyentes. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 3. Vamos a ir leyendo la palabra poco a poco para entenderla. Yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Así que si lo tienen en el móvil, Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 3, del 1 al 5. Al 5. Con los que han cogido. Hemos llegado. ¿Sí? Vale. La palabra de Dios nos dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, pero todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúa igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos servidores de Dios mediante los cuales ustedes creyeron las buenas noticias. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Tremendo, ¿no? Cuando uno lee la palabra despacio y realmente la lee, se sorprende de lo que el Señor te está hablando y de lo fácil que es entender la palabra de Dios. Yo me sorprendía cuando leía, lo hemos leído cuántas veces, pero cuando Dios te quiere hablar, te habla. Así lo hayas leído 1000 veces. Entonces, lo que yo les decía al empezar, en muchas congregaciones hay un fenómeno llamado la eterna infancia del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que en las congregaciones año tras año vienen a la iglesia gente, se sientan y escuchan la palabra de Dios como cualquiera de nosotros. Sin embargo, esos mismos necesitan el cuidado continuo de los ministros. Un bebé que necesita leche, ¿qué más necesita? Pañales, ¿qué más? Cuidados, ¿verdad? Que tenga las cremitas, que esté bien cuidadito, que no pase hambre. Eso es lo que necesita un bebé, ¿sí? Pues así es un creyente que no madura. Siempre va a necesitar del ministro competente, maduro a su lado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso desgasta a los ministros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que orar en esos casos? Para ellos la congregación siempre va a ser un hospital.
Antes se decía que la iglesia era el hospital, ¿no? Pero gracias a Dios hoy hemos entendido que la iglesia no es un hospital. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar donde nos preparamos para cumplir un propósito en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Cuántas iglesias hay aquí? ¿Cuántas iglesias hay aquí? Una sola iglesia, pero cada una está representándose, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener siempre presentes, que no es el hospital donde traemos los enfermos a que se recuperen. No, aquí los traemos a prepararlos para que vayan y extiendan la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. Ahora bien, esta situación nos lleva muchas veces a crecer numéricamente, porque la gente llega a la iglesia, nos aumenta y pensamos que en eso consiste el crecimiento. Pero el aumentar en cantidad no es sinónimo de un crecimiento espiritual. Muchas veces nos decimos, y yo soy la primera que me pregunto cómo orar para que la gente venga a la iglesia y la iglesia se llene y la gente conozca de Cristo y puedan venir. Claro, eso tiene que ser nuestra oración. Pero ¿qué pasa cuando en la iglesia hay 5, 10, 15, 20 personas y no se llena como nosotros queremos que se llene? Lo importante no es que esté en la iglesia llena, repleta de 1000 personas, porque muchas veces hay 100, 200 personas y ninguna con entendimiento. Ninguna conoce la verdad, que es Cristo. ¿De qué nos sirve 100 personas? Yo entendí que así sean 5, pero que conozcan la palabra de Dios y que en ellos exista la madurez para continuar en toda situación, mirando a la cruz y diciendo que deciden caminar por amor a aquel que los salvó, son suficientes. Porque esos 5 entendidos van a ir y se van a multiplicar. No se van a quedar. No se van a quedar. Pero tú encárgate de que esa palabra quede sembrada en el corazón. Una sola palabra basta para que Dios haga cambios en la vida, pero una palabra guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que esa gente debería de dar fruto, debería estar experimentando cosas, pero no las experimenta porque no las vive. Entonces ahí vemos que no son maduras. Aquí en esta palabra el apóstol Pablo nos dice, nos hace observar que el crecimiento que había en la iglesia de Corintios todavía no era un crecimiento espiritual, porque todos eran ¿qué? Bebés espirituales. Eso es lo que él decía, el apóstol Pablo. También podemos ver que él en Gálatas también les dijo que les escribió que a pesar de todo ellos seguían con sus dolores de parto. Y en Hebreos también les dice que que ya pudiendo ser maestros, necesitan que se les enseñe los viejos rudimentos. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿En qué posición estamos? ¿Como maduros espirituales o como bebés espirituales que necesitan la comida sólida? Y una comida sólida no es que te vayas y te digan, oiga, se tiene que aprender toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Es que Génesis te lo aprendas, lo entiendas. No que te lo aprendas por repeticiones como lo hacían antes. Una de las razones principales de la falta de crecimiento en la iglesia es que estamos centrados en conceptos. ¿Qué quiero decir con que la iglesia está centrada en conceptos y no en vivencias? Porque si hoy ustedes me dicen, Sara, quiero que nos prediques o nos hagas un estudio del amor o del gozo, digamos. Y yo les digo, vale, la otra prédica, yo les comparto eso. Voy, estudio, busco versículos bíblicos, estudio con los mejores maestros, con los mejores libros. Vengo, les comparto la palabra a ustedes, una palabra poderosa, hermosa. Es más, cuando termina la prédica, ustedes se acercan y dicen, qué buena palabra, qué linda palabra. Muchas veces pedimos hasta las hojas para dizque estudiarlo. Terminan las hojas guardadas en la Biblia o en el cuaderno. ¿Ustedes creen que realmente esa persona cambia? ¿Ha tenido un entendimiento?
No. ¿Por qué? Porque se quedó en el concepto. El concepto no te cambia. Lo que te cambia es vivir en la vida de Cristo. Lo que te cambia es que tú entiendas que Él ya te dio el gozo, que Él ya te dio la paz, que Él ya hizo todo por ti, como dice, consumado es, hecho está. Pero no es tener el concepto de algo que mañana me preguntan y se me olvidó. ¿No le ha pasado? ¿De qué predicó la pastora el domingo? No nos acordamos muchas veces, porque es un concepto. No es una vivencia de la palabra de Dios. Porque cuando tú vives algo, lo recuerdas toda la vida. ¿O no es así? Hay cosas que quedan marcadas en tu ser y las recuerdas porque es una vivencia. Y eso es lo que quiere el Señor. Que su palabra no quede como un concepto, sino como una vivencia diaria, donde podamos compartirlo con muchas personas y que otras personas alcancen esa madurez. Amén. Vamos a ir al punto 2. Nos dice, la iglesia nos necesita maduros. La iglesia, a cada uno de nosotros nos necesita maduros. La palabra nos lleva como cuerpo de Cristo a dejar la inmadurez espiritual y crecer en una verdadera relación con Dios, entendiendo que cada uno tiene una responsabilidad personal para edificar el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos una responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Un subpunto, Dios da el crecimiento. Quiero que vayan al versículo 6 y 7 de 1 de Corintios 3, versículos 6 y 7. Si tienen la Nueva Traducción Viviente, por favor me ayudan. Amén. Cuando dice yo planté la semilla, ¿quién es? Pablo. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer. No importa quién plante o quién riegue, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Pablo aclara que los ministros son ¿qué? Instrumentos útiles en la mano de Dios. Ahí donde usted está, levante su mano y diga, soy instrumento útil en la mano de Dios. Pero quien da el crecimiento, ¿quién es? Tú eres el instrumento, nosotros somos el instrumento que Dios usa para que muchos vengan al conocimiento de su palabra. Pero el que da el crecimiento no es el hombre, es solo Dios. Muchas veces los cristianos los cristianos se estancan. ¿Por qué? Por estar enfocados en los hombres y no en Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces colocamos los ojos ¿dónde? En el predicador, en el servidor, en el líder. ¿Y saben qué pasa? Que si el líder se cae, el que puso los ojos en él se cae. Porque nosotros como servidores solamente colocamos la semilla, otro riega, pero el que le da el crecimiento es Dios. Porque yo me puedo equivocar como ser humano y su salvación no depende de mí, sino de Dios. Amén. La madurez comienza cuando reconocemos que nuestra fe depende de nuestra conexión con Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Tu madurez, mi madurez depende de cuánta palabra me sé para yo poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo único que nos va a dar madurez. Así que aquellas personas que no se han puesto este año las pilas en leer la Biblia, hagámoslo, porque es importante. Si no, vamos a vivir en esa eterna inmadurez del creyente. Vamos a seguir viviendo como bebés que necesitan cuidados, que si les hacen algo se enojan y si no les hacen también se enojan. Y eso no es bueno. Ahora mi pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Al sembrador? ¿Al que riega? ¿O al que da el crecimiento? Realmente esa pregunta me la tuve que hacer yo. ¿Por qué?
Porque muchas veces necesitamos detenernos y decir: ¿dónde están puestos mis ojos? ¿En Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me levanto a las 6 de la mañana a orar? ¿Por qué estoy en los grupos de oración? ¿Por qué voy a la iglesia de Paiporta? En mi caso, ¿por qué estoy aquí? ¿Porque un hombre me llamó? ¿O porque un hombre me puso a predicar? No, eso no. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. No permita esa clase de estancamiento en su vida. No permitamos esa clase de estancamiento, que busquemos la aprobación de un hombre o de una mujer. Lo que importa es Dios. El resto siempre va a ser pasajero y va a ser así. No va a dar fruto, no va a pegar, no va a hacer nada. Amén. Punto 2. Cada uno es colaborador de Dios. Vamos a ir al versículo 8 y 9, por favor, Yane o Julie. Amén. Ahora, aunque somos diferentes en todo, porque en nada nos parecemos. Usted se parece al que tiene atrás, usted a la que tiene al lado. En nada nos parecemos, ni en lo físico, ni en los talentos, ni en los dones que el Señor nos ha dado. Todos trabajamos para el mismo propósito, que es revelar a Cristo, pero ninguno nos parecemos. La madurez se refleja en cómo asumimos la responsabilidad por nuestra parte en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás asumiendo tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo? Porque la palabra nos acaba de decir que eres colaborador. ¿Qué estás haciendo para que el cuerpo de Cristo sea formado, edificado y que no se quede como un bebé, sino que crezca? ¿En qué estás aportando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estamos colaborando o esperando que otros hagan el trabajo por nosotros? Porque muchas veces somos así. Estamos esperando que la hermana trabaje, que el hermano traiga, que el hermano esto, que la hermana lo otro. ¿Y nosotros qué? ¿En qué estamos colaborando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que el inmaduro se queja encima. Eso es lo malo. Que el inmaduro no ayuda, ni se deja ayudar, ni quiere hacer nada. Entonces ahí demuestra, si tú tienes a alguien que se está quejando a tu lado continuamente de algo que no está haciendo, ese es un inmaduro espiritual. Ese es un inmaduro espiritual. Hace unos días, lo cuento como de risa, hace unos días viene alguien y me dice: es que tú mandas mucho y la gente dice que tú te crees la dueña. Yo tenía dos opciones en ese preciso momento: o enfadarme, o reírme, o decirle: no han entendido. ¿Saben por qué? Mi respuesta fue graciosa en ese momento, porque mi respuesta fue: pues sí, soy la hija del dueño, ¿cómo me voy a creer la dueña? Pero no es eso, es la inmadurez. No te gusta hacer nada, por eso te quejas de tu hermana que trabaja, porque yo sí trabajo en la congregación. No te gusta hacer nada y me estás queriendo poner ahí una piedra de tropiezo, y no va a funcionar, porque yo sé quién me llamó y no fueron ninguno de ustedes, fue el de arriba. Así es. Porque si yo hubiera hecho caso, hubiera abierto mis oídos a ello, a esas palabras, me hubiera comportado como una inmadura espiritual y hubiera dicho: pues sí, entonces ahora no sirvo y me siento. Pues sí, ahora que lo haga ella. ¿Saben qué pasó? Me dieron más ganas de trabajar aquí en la congregación. Porque si algo te molesta, es porque tu hermana lo está haciendo bien. Si algo te molesta de tu hermana y te incomoda, es porque esa está creciendo y tú te estás quedando como un bebé y necesitas que te cuiden y te escuchen tus chismes y el querer hablar mal de tu hermana o de tu hermano o de quien sea.
Entonces eso es lo que demuestra tu inmadurez y no estás colaborando y no estás siendo de bendición. Es muy importante entender que aquí no estamos para ponernos el pie, ni para que tú seas mejor que yo, ni yo mejor que tú. Aquí estamos para formar un cuerpo y la mano no le daña la cara y el pie no le está pateando, porque si tú me das un golpe me va a doler. Y yo también soy el cuerpo de Cristo. Entonces, la madurez te lleva ¿a qué? A amar a tu hermano, aún en su peor temporada, aún cuando no está haciendo nada bien, lo amas, porque estás cumpliendo el mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios, te amarás a ti y amarás a tu prójimo. Y no hay otra cosa. Un cristiano maduro sirve y no solo espera ser servido. Un cristiano maduro siempre está dispuesto a dar el primer paso, a caminar una milla más por amor a su nombre. ¿Al nombre de quién? Cuando nosotros entendemos que lo que hacemos aquí no es para el hombre, sino para Dios, las cosas comienzan a verse y a sonar diferente. Los comienzas a ver de distinta manera. No hay obligación. Creo que la pastora la semana pasada nos enseñaba del tener como obligación. Tengo que ir a servir. Tengo que levantarme a las 6 de la mañana. Tengo. Y la verdad que sirve, porque uno medita y dice no. Lo hago por amor. Lo hago porque me apasiona. Lo hago porque esta es la vida. Esta es mi vida, no es un concepto. Un concepto de un inmaduro le dice: la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo declara, pero después está nervioso, tiene miedo. Ese es el inmaduro. El maduro dice, la palabra de Dios dice que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, y camina sobre esa palabra. No vive en un concepto, sino en una vida que se ha manifestado, que es Cristo en cada uno de nosotros. Punto 3. Cuida cómo edificas. Versículos 10 y 11, por favor. Tremendo. ¿Ustedes lo han entendido lo que acaba de leer? Miren, por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Yo decía, hoy estaba sentada en mi sofá y yo decía, Señor, yo esta prédica me siento tal cual. Una inexperta que va a ir a traer una palabra por la gracia tuya. ¿Verdad? O sea, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que puedes servir. Es por la gracia de Dios que estás aquí. Es por la gracia de Dios que te miró con ojos de amor y de allá del mundo donde estábamos perdidos, en nuestra ignorancia, en tantos vicios, en drogas, en alcohol, en prostitución, en qué cosas, en robos. Yo no sé de dónde te sacó Dios. Pero la palabra hoy te dice que por la gracia que Dios te dio, tú echas un cimiento, tú echas cemento como experto en construcción. Ahora, con lo que tú estás edificando, otros vendrán. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner fundamento distinto al que ya tenemos. ¿Qué es quién? El fundamento ya está puesto. Tu fundamento ya está puesto. Tú ya sabes quién es el que te llamó, que es Cristo. Pero cada creyente decide con qué materiales va a edificar su vida espiritual. Como lo que yo decía, ¿no? ¿Con qué vamos a permanecer aunque nos levanten, aunque nos cargan y no nos vamos, aunque nos digan lo que nos digan, no vamos a dejar, no vamos a soltar?
vamos a edificar nuestra vida espiritual en oro, en plata, en piedras preciosas o en madera, heno y hojarasca. Eso lo decides tú. Jóvenes, ustedes están en la mejor etapa de sus vidas, donde pueden edificar desde esa edad que tienen. Es hermoso lo que Dios les está permitiendo hacer. Poder conocerlos y edificar en oro, en plata, en piedras preciosas. Porque el resto se desborona, se cae y no da fruto. La inmadurez espiritual edifica con materiales temporales. La inmadurez te hace moverte por emociones, por apariencias. ¿Y por qué? Por aparentar cosas, por popularidad. Los jóvenes, el querer ser más popular, el estar cantando y que todos me vean. Y no se trata de eso. Eso es inmadurez espiritual. Mis emociones no me pueden decir quién está formando, quién es el que está dentro de mí. Mis emociones no me pueden decir hoy sí quiero y mañana no quiero. Mis emociones no me pueden decir hoy quiero seguir a Cristo y mañana no. Eso no puede ser. Eso es inmadurez espiritual. La madurez edifica en conocimiento, en entendimiento, en conocimiento, en obediencia. Pero ¿saben qué entendí esta semana? Que la madurez edifica en fidelidad a Dios primeramente. Una persona madura no es infiel. Una persona madura no causa daño a otra. Llevamos casi un mes que mi esposo está trabajando fuera. Se va toda la semana y viene los viernes. Y yo le decía al Señor, esta situación inmadura, en una persona inmadura, ¿causa qué? Como lo que nos decía Pablo al principio, celos, contiendas, todo eso, ¿verdad? Porque ¿qué estará haciendo él por allá? O él, ¿qué estará haciendo ella por acá? ¿O no es así? Pero ¿saben qué descubrí? Que vivir en esa fidelidad, primeramente a Dios, y esa fidelidad que te da el saber que tú no escogiste nada, sino que Dios fue el que te escogió, el que tienes al lado, te trae seguridad, madurez, y es una tranquilidad. Yo vivo tranquila sabiendo que el que está en control es Dios. Y eso no lo trae los años en Cristo. Se los aseguro que no. Yo conozco a Cristo, yo conozco el Evangelio desde pequeña. Con el tiempo me separé, me fui al mundo, hice lo que quise. Después volví, pero puedo decir que llevo 15 años ya estable en Cristo. Pero mi esposo lleva 3 años. Y yo les aseguro que muchas veces Él me ha enseñado a mí la madurez que Cristo ha depositado en Él. Y eso es para darle gloria a Dios. Pues es muy importante. ¿Qué les quiero decir con eso? Las personas que te rodean, las personas que están a tu lado, sí importan, porque te llevan a un camino de bendición o de perdición. Te llevan a la madurez o a la inmadurez, a perderlo todo o a ganarlo todo en Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual? Esa es la pregunta para ti. ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? ¿Estamos construyendo para formar el cuerpo de Cristo o para impresionar a otros? Yo predico, yo oro, yo me levanto a las 6 de la mañana, yo hago esto, yo hago lo otro. Mientras uno se siga viviendo así, no vas a ver el fruto. No va a haber fruto, porque lo que tú hagas, hazlo como para el Señor, dice la palabra. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor, no para que el hermano te vea o para que la hermana te vea. Cuarto, la obra será aprobada. Vamos a ir al versículo 2, del 12 al 15, por favor.
tremendo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, iglesia? Es que yo cada que lo leo me sorprendo porque dice, el que edifique sobre este fundamento. ¿Qué fundamento nos habla ahí? Cristo. Podrá usar una variedad de materiales. ¿Dónde está tu fundamento? En Cristo. ¿Dónde estás edificando tu vida espiritual? En Cristo. Y la palabra te dice, aquel que edifique en ello tendrá diferentes materiales: oro, plata, joyas. Pero también tendrás madera, heno y paja. Tú decides en dónde vas a edificar tu hogar. Tú decides dónde vas a edificar tu ministerio, tu futuro, tu vida. Pero el día del juicio, el fuego revelará de qué clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero por quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, o sea que por los pelos. Prácticamente nos está diciendo la palabra eso. Te salvará, pero por los pelos. ¿Por qué? Un día lo que somos, lo que hemos hecho será probado. Lo dice la Biblia. Eso no me lo inventé yo. Será probado por Dios. La madurez espiritual vive en la conciencia de que todo lo que hacemos va a ser evaluado. Nada va a quedar sin ser evaluado delante de Dios. Toda palabra, todo gesto, todo lo que tú haces en esta tierra va a ser evaluado por Dios. Entonces la persona madura sabe que si estoy haciendo bien las cosas, si estoy edificando bien, eso será recompensado. Pero por lo contrario, pasaré por los pelos. Por los pelos. No se trata de salvación. Aquí no estamos hablando de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia. No la vamos a perder, la salvación ya la tenemos. No estoy hablando de ello, sino de las recompensas eternas, de esas recompensas que vamos a tener. Ahora, para ir terminando, Anita, búscame 2 Corintios 5:10. Julie, por favor, Colosenses 3:23-24. Janet, Hebreos 11:6. Marcela, 1 de Pedro 1:4. Migdalis, 2 de Timoteo 4:8. Y Daniel, Santiago 1:2. Ay, cuidado. 5:10. Escuchen atentamente a la lectura de su hermana. Que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, o sea, bueno o malo. Amén. ¿Entendieron? Bueno o malo, vas a recibir tu recompensa. ¿Quién tiene Colosenses? Lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven es Cristo. Recompensa, ¿verdad? Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Tienes recompensa cuando lo buscas con sinceridad, no por necesidad, no porque necesites algo, no porque necesites sanidad, sino porque lo amas. ¿Quién sigue? Marcela. Primera de Pedro 1:4. Estoy aquí. Por lo demás, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Corona de justicia. Para una herencia incorrompible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Una corona de incorruptibilidad. Para una herencia incorrompible. Primera Santiago, Primera. es Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Entienden la palabra de Dios? ¿Han entendido las recompensas que les están esperando? Y no estamos hablando de salvación, sino de recompensas eternas. ¿Cómo estamos viviendo ahora? Es la pregunta. ¿Estás invirtiendo en lo eterno o en lo temporal? ¿Te estás yendo por las añadiduras o por el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que te está moviendo más? Tú tienes que hacer un balance en tu vida. Tenemos que hacer un balance en nuestra vida. ¿Qué nos está moviendo realmente? ¿La añadidura o el reino de Dios? Si ustedes están acá es porque el reino de Dios es el que está trabajando en ustedes. Si ustedes escogieron esta parte es porque el reino de Dios ha sido sembrado en su corazón y está dando fruto. Si ustedes están en este lugar, no se pregunte si hay 2 o 3 o 5 o 10 personas. Solo háblele a su espíritu, dígale: escogimos la mejor parte, el estar a los pies del Señor. La madurez espiritual vive conforme a lo eterno, no con mentalidad terrenal. La madurez espiritual te lleva a querer conocer más de aquel que te llamó para este tiempo, de aquel que te escogió para este tiempo. Y para concluir, la madurez espiritual no se mide por los años, como les decía. El que tengas tantos años en la iglesia no quiere decir que seas maduro. No quiere decir que seas maduro, sino por la calidad de tu edificación espiritual, de cómo tú estás edificando tu vida. El apóstol Pablo nos ha mostrado con claridad que Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales. Él nos llama a crecer, a madurar y a dejar lo superficial y abrazar la fe con profunda y sólida responsabilidad y avanzar en la madurez para que el cuerpo de Cristo pueda ser visto a través de cada uno de nosotros. Iglesia, pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad.